Santo Totumo. Aquí y ahora. ¿Lo va a compartir usted directamente o me lo envía a mí? Directamente. Ok, listo, ¿no? Está habilitada la sala para que pues, cualquiera de nosotros pueda compartir. Ah, bueno, allí, gracias. Pues. Gracias. Okay. Listo, si quieren podemos empezar, hermana Olga. El padre Iván Fernando está también ya a punto de conectarse. Entonces, pues este hermoso auditorio es suyo, hermana Olga. Adelante. Yo tenía entendido que iniciábamos con la oración y después hablaba yo, o la orden de los factores no altera el producto. Pues para un saludo inicial cortico y ya después sí las palabras, hermano. Ah, bueno, entonces muchas gracias a todos por aceptar esta invitación y nos alegra volvernos a encontrar. Hay muchos que nos encontramos más seguido, pero para los que se encuentran conectados esta noche, bienvenidos. Les damos un abrazo fraterno a la distancia y les pedimos que cada uno de ustedes nos enriquezca también con sus habilidades y sus conocimientos. Así que agradezco a todos quienes han hecho posible este trabajo de doctrina social de la Iglesia. Entonces, gracias a Juan Pablo, a la Universidad Santo Tomás y a la comisión que con la logística hemos ido logrando acercar a otra parte de la familia dominicana. Así que buenas noches para todos y bienvenidos. Gracias, hermana Olga. Adelante, Sor Inés. Gracias, Fray Juan Pablo. Entonces, buenas noches para todos. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a iniciar entonces esta noche dándoles una cordial bienvenida, un saludo cariñoso de parte de todo el grupo y en especial de mi parte. Me da mucha alegría saber que las personas están interesadas en continuar con el curso de doctrina social de la Iglesia. Vamos entonces a entregarle este inicio del curso al Señor, al Espíritu Santo. Hoy Fray Iván nos va a hablar sobre los padres de la Iglesia y la doctrina social. Sabemos que los padres de la Iglesia desde los inicios se llaman padres precisamente porque son los gestores de la doctrina social y de la fe a través de la doctrina social, y porque también nos ayudan a sostener esta fe a través de la palabra de Dios. Los padres de manera muy especial oraron a través de la palabra, a través de las escrituras, y escudriñaron la escritura y la vivieron, centrándose especialmente en la primera comunidad cristiana, centrándose en las palabras de Jesús, en las bienaventuranzas y en las obras de misericordia. Y todos de una u otra manera estamos comprometidos desde el bautismo en lo social, en la caridad, en la misericordia, en la solidaridad. No yendo muy lejos, tenemos el ejemplo de nuestro cardenal, que de verdad en el video que les voy a compartir, pues mostramos la jornada mundial de los pobres, cómo se hizo en Colombia o concretamente cómo lo vivió Monseñor Luis José el año pasado. Esta jornada generalmente es en noviembre. En noviembre del 2023, Monseñor entonces nos muestra
cómo podemos vivir comprometidos con las personas. Es lo que le gusta al Señor, saber cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos comprometemos con los más pobres. Este curso debe llevarnos a esa sensibilización de la conciencia para que podamos hacer mucho por los más necesitados. ¿Están viendo el video? Sí, hermana, actívelo a ver si tenemos micrófono, pero no sabemos si esté con sonido. Si no Claro. está con sonido, madre, pues sería que continuara su merced o ya termina la intervención. No, ¿qué dice? Que no tiene sonido. Estamos celebrando la Jornada Mundial de los Pobres que instituyó el Papa Francisco hoy ya en su 7ª versión. Estamos aquí en el norte de la ciudad, en un arciprestazgo que tiene 5 parroquias y la sede es aquí, en la parroquia del Beato Miguel Rúa. Estamos muy agradecidos con los padres leonardinos. Continuamos sin sonido. Alexis Ortiz. No, ya tiene sonido, madre. Ya tiene sonido. En su seminario. Y todo lo que estamos viendo aquí son las ofrendas a través del Banco de Alimentos para ofrecerle en la Jornada Mundial de los Pobres. Hemos tenido el regalo central, que es la celebración de la Eucaristía, con Monseñor Ricardo Pulido, del Desarrollo Humano Integral, con Monseñor Rafael de Brigar, vicario episcopal territorial, con los sacerdotes del arciprestazgo. Cada uno ha venido con una delegación, todo muy bien organizado para celebrar, para vivir y sentir la alegría de caminar con Cristo Jesús en este camino discipular misionero, compartiendo, tendiendo la mano a todos y, como dice el Papa Francisco en el lema de este año en la Jornada Mundial de los Pobres, no alejes tu rostro de los pobres. Es decir, no nos hagamos indiferentes. Gracias a todos, al Banco de Alimentos, a la Fundación Música en los Templos, a todos los sacerdotes de este arciprestazgo y sus comunidades, a Cristovisión, a la Arquidiócesis de Bogotá, que nos permiten vivir profundamente el encuentro con nuestros hermanos más necesitados y sentir la alegría de Cristo, que se hizo pobre para enriquecernos a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como nos damos cuenta, el pastor nos invita a sensibilizarnos por el pobre. Y él sabemos que no se está dando un pantallazo, sabemos que es el modus vivendi de Monseñor, que está con los más necesitados, que está con los pobres, que está visitando ancianatos, que está con los de la calle, que lleva comida a los que tienen hambre, que se preocupa porque el banco de alimentos sea bien administrado, de manera que tenemos un pastor que nos da ejemplo. Así que el curso de doctrina social de la Iglesia, con la motivación que nos va a hacer Fray Iván Fernando esta noche, creo que nos va a caer perfecto la doctrina que nos va a dar Fray. Así que pongamos todo esto en manos del Señor con las palabras que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día. Perdona Perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Que nuestra Madre Santísima del Rosario, nos acompañe durante todo este semestre, sea ella nuestra gran protectora, nos guíe hacia Jesús, hacia las bienaventuranzas. Reina del Santísimo Rosario,
ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fray Fernando, Fray Iván, buenas noches, qué rico verte. Hermana, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto, Fray Iván. Bueno, Muchas gracias, Fray Iván, por aceptar la invitación. Él es un hermano de comunidad, aquí con los frailes dominicos de Colombia. Quisiera dar el espacio al profesor Andrés. Leonardo, ¿podríamos compartir la presentación que tiene Andrés para poder dar la introducción, por favor? Sí, claro, ya la comparto. Adelante. Y Andrés, este micrófono es suyo. Adelante. Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. Bueno, primero, me excusan, tengo un problema aquí con la cámara, pero bueno. Entonces, antes de entrar en diálogo con Fray Juan, quisiera compartirles brevemente quizás una síntesis de lo que nos compartió en el video que muy amablemente socializamos, que socializó Fray Iván en días pasados, y esperamos que toda la audiencia pues también se haya preparado para que también este diálogo sea muy fluido y podamos compartir algunas inquietudes o formular preguntas. Entonces, Leonardo, ¿me puedes ayudar con la presentación? No la veo todavía. ¿La pueden visualizar allí? Hola, hola, ¿me escuchan? No, señor, no está visualizada. Si le parece, Andrés, podemos ir desarrollándola mientras Leonardo va haciendo el ajuste técnico. Avance en la presentación. Vaya haciendo la presentación respectiva con la información que usted tiene en su celular. Perdón, le estaba indicando que si están viendo... Ahí vemos ahora su pantalla, la pantalla de su celular. Pero si quiere, inicie ya con el desarrollo del tema y con eso entramos ya en la conversación con el padre Iván. Sí, están viendo ya la presentación. Sí, señor. ¿Sí me escuchan? Sí, Andrés, lo escuchamos y estamos viendo la pantalla de su celular. Adelante. Bueno, entonces, primero, pues muy rápidamente voy a compartir acá, pues invitarlos e incentivarlos para que puedan completar el curso. Nosotros iniciamos el año pasado con el primer módulo sobre la importancia formativa y los fundamentos del pensamiento social cristiano. Y bueno, para este módulo número 2 lo hemos bautizado, por decirlo así, los principios en diálogo de la doctrina social en diálogo cultural. En este módulo, pues vamos a compartir tres grandes bloques. El primero de ellos es el pensamiento social en los padres de la iglesia. El segundo tiene que ver pues con temas de la familia, la justicia económica y la distribución de riqueza. Y el tercero, básicamente el enfoque ecoteológico, el cuidado de la tierra desde Laudato Si. Entonces, para el día de hoy tenemos esta reflexión y este diálogo sobre los padres de la iglesia, y recordamos que es fundamental este estudio porque, como lo dijo Juan Pablo II en su encíclica, se llama padres a aquellos teólogos, y también lo decía Fray Iván en su reflexión, que con esa fuerza de la fe, ese testimonio y esa riqueza doctrinal
engendraron y formaron toda una doctrina social que pues hasta hoy nos sigue enriqueciendo. Hay varios lugares que pues en el mundo antiguo, en los primeros siglos de la iglesia, se gestionó, y aquí encontramos, varias imágenes, varios lugares donde los padres de la iglesia desarrollaron su trabajo. También quisiera plantear, y esto como una apertura para el ejercicio de la reflexión, también hubo madres de la iglesia que contribuyeron también a este desarrollo espiritual y a este Recomendaría a Madre social. que con sus palabras se conecte a la oración final. Adelante, Andrés, qué pena. Sí. Le indicaba, Adelante, Andrés. sí, perdón, que es que aquí me excusan por aquí las cuestiones técnicas. Bueno, les estaba indicando entonces que también deberíamos pensar el papel de las mujeres en esta formación y en esta doctrina social. Entonces, en este primer tema, voy a hacer una síntesis en este momento de lo que significó la reflexión de Fray Iván. Fray Iván nos muestra entonces en una primera parte esos fundamentos bíblicos de la doctrina social, destacándose, la reflexión en Mateo 25, donde realmente la esencia de la vida cristiana es esa satisfacción o ayuda de las personas que necesitan, y vemos claramente que hay una inspiración en toda la tradición cristiana bajo ese eje social. También nos recordó Fray Iván que esa experiencia de fe se da en el servicio, pero también en la caridad, y se fundamenta especialmente en la misericordia, que como él lo decía, es afectiva, la caridad, y es efectiva, es decir, nos mueve a la acción social. Esta experiencia es lo que hace que los padres de la iglesia muevan ese diálogo cultural y transformen la cultura. Nos presentó varias figuras modélicas, algunos de ellos, como San Juan Crisóstomo, que hace una crítica, un cuestionamiento en la sociedad de su tiempo, con la codicia, el egoísmo, y muestra esa relación intrínseca que hay con la experiencia esa experiencia cristiana. También, el testimonio de San Policarpo, cómo es importante, él habla de los presbíteros, pero como ese cristiano en el mundo, no debemos olvidar que es importante acompañar a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos. Hay algo fundamental en ese punto. Y tenemos, a uno de los grandes padres de la iglesia, de los padres capadocios, hace parte de los padres capadocios, San Basilio, quien quizás también tiene una gran doctrina social que es importante profundizar también en nuestros estudios personales. Quizás con ellos podríamos dar cuenta, así como San Ignacio de Antioquía, por qué los padres de la iglesia son fuente, son luz para las situaciones que estamos viviendo actualmente. Y de Fray Iván, muy sabiamente, nos muestra cómo en todos estos testimonios la fuente común del evangelio que nos inspira en la cuestión social está en la dignidad de la persona creada. Creo que ese es el gran aporte que tiene
el pensamiento cristiano que aporta al mundo, que aporta a las culturas, cómo desde esa reflexión de la dignidad de la persona humana podemos fomentar esa justicia social, podemos transformar las estructuras, podemos, digamos, hacer un cambio social. Y como reflexionamos el año pasado, también ahí se muestra cómo el cristianismo, el pensamiento judio-cristiano, facilitó toda, digámoslo así, una forma de pensar para que a finales del siglo XIX, bueno, desde el siglo XVIII, se empezara a hablar de los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos es también una conquista del pensamiento social cristiano que es importante tener en cuenta. Y de allí, bueno, se deriva por qué es importante que esa caridad también se luche por la justicia social. Y bueno, recientemente los padres y madres, puedo decir, de la Iglesia de América Latina empiecen a hablar de la opción por los pobres. Entonces quiero, bueno, en este espacio invitar a Fray Iván Fernando Mejía Correa. Él es doctor en teología de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, es formador, es profesor de la Universidad Santo Tomás en su facultad de teología y bueno, también es activo en sus redes sociales, tiene un programa especial que se llama Tribuna Teológica, donde comparte pues diferentes publicaciones de teología que nos ayudan también a dar razón de nuestra fe. Entonces, Fray Iván, muchas gracias por acompañarnos, por apoyar este proceso formativo de toda la familia dominicana. Muchas gracias, muy amables. Bueno, la primera pregunta, bueno, quisiera también, pues, quiero dar este espacio para que los demás que están presentes acá puedan formular sus preguntas a partir de lo que ustedes escucharon también del video, quizás de la breve presentación. Quisiera, bueno, Fray Iván, indicarle hoy en día cómo esta doctrina social de los padres de la Iglesia pudieran iluminarnos concretamente con los retos y desafíos que tenemos en nuestra América Latina, en nuestros países como Colombia. Aquí, pues, bueno, quizás haya personas que se conectan no solamente desde Colombia, sino de otras partes del mundo. Quisiera indicarles, que nos indiques de qué manera este pensamiento puede ser también actual para estas realidades que tenemos hoy. Bueno, ya el Vaticano II lo dijo claramente que la clave de la renovación de la Iglesia consiste en ir a las fuentes. Y sabemos por las fuentes que son la escritura que se lee dentro de una tradición viva. Es decir, que todo el pensamiento social de la Iglesia se fundamenta en primer lugar desde la escritura. Cuando vamos al Antiguo Testamento, por lo menos vemos la tradición profética y otras que hablan de la necesidad de vivir la justicia, de vivir el derecho, de vivir la misericordia y de vivir en verdad. Y también recuerden que en el Antiguo Testamento, en Éxodo 34:6, se habla que Yahvé es misericordioso, es lento a la cólera y rico en piedad. Fíjese que ese es un presupuesto fundamental para el Papa Francisco, porque recuerden ustedes que cuando el Papa Francisco convoca para el año extraordinario de la misericordia, el jubileo extraordinario de la misericordia, saca un documento donde va a hablar de la misericordia como un elemento esencial y fundamental de la experiencia de Israel y obviamente de la experiencia cristiana. ¿Qué significa esto? Que ya en el Antiguo y obviamente en el Nuevo Testamento hay un concepto que se convierte en vida, que es la misericordia. Recuerden entonces que la omnipotencia de Dios se manifiesta en la misericordia y esa misericordia la vive Jesús. Recuerden también que en muchos pasajes del Nuevo Testamento, especialmente los sinópticos, hay expresiones como estas: Jesús se movió a compasión, sintió compasión.
Y hay obviamente también varias parábolas que hablan de la importancia de la misericordia. Y como lo decía el profesor, aludiendo a lo que yo había dicho en el video, recuerden que la misericordia, que es compasión en palabras de Agustín de Hipona, es afectiva y es efectiva. Lo digo porque los padres de la iglesia van a meditar esos textos. Entonces, la renovación de la iglesia y la renovación de la doctrina social pasa por ir a las fuentes, por ir a la escritura, tanto en la dinámica del Antiguo Testamento y en la dinámica del Nuevo Testamento, y obviamente en la vida de los padres. Pero hay un texto que para mí es emblemático, que es el texto de Hechos 2, 42, 47, que es el texto de la comunidad ideal. Una comunidad ideal, según el texto de Hechos 2, 42, 47, es una comunidad que se reúne. Y es una comunidad que se reúne a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Es una comunidad que celebra la Eucaristía y es una comunidad que ora. Pero en lo que nos compete a nosotros en este día, en el versículo 44 dice que es una comunidad que coloca todo en común. Es decir, comparte todos sus bienes y los colocan en común para ayudar a la misma comunidad de creyentes que pasa por necesidad. Entonces, ¿qué significa lo que estamos diciendo? Que la doctrina cristiana no solamente tiene una perspectiva teórica, sino también tiene una perspectiva práctica. Y la perspectiva práctica se vive en la misericordia, se vive en la compasión. Pero recuerden que la compasión es una categoría poliédrica. Es decir, la compasión significa experiencia, la compasión significa donación, la compasión significa acción, la compasión significa alteridad, la compasión significa encuentro, la compasión significa razón cordial. Usted preguntará, ¿y por qué dice eso el padre Iván? Porque si ustedes se dan cuenta, la misericordia se lleva a la práctica suscitando experiencias, suscitando encuentros y movido por la razón cordial. Creo que en la charla que di hablaba de la importancia del corazón. Recordemos que para la tradición y obviamente para los padres de la iglesia, el corazón es fundamental porque el corazón es el centro donde encontramos las motivaciones, los sentimientos, los ideales, en otras palabras, la interioridad. Y apelando al Evangelio, recuerden que en el corazón sale lo bueno o sale lo malo. Es decir, que cuando los padres se encuentran con la Escritura y especialmente con los textos evangélicos, captan esa experiencia de Jesús y la hacen vida. Por eso los padres de la iglesia son fundamentales porque son los primeros creyentes que no solamente leen el texto, sino que encarnan la dinámica de Jesús de Nazaret, que como lo dicen los hechos, pasó haciendo el bien. Pero ¿qué significa pasar a ser haciendo el bien? Significa obviamente predicar el reino de los cielos, significa sanar y curar y significa sentarse con pecadores. Pero el hecho de sentarse con pecadores implica compartir la vida. Entonces, los padres siguen siendo una referencia obligada para un desarrollo posterior de la doctrina social de la iglesia. Recordemos que la doctrina como ciencia es tardía, finales del siglo XIX, pero ya en la experiencia antigua está el germen, está los primeros brotes, las primeras semillas de esa experiencia que viven los padres de la iglesia, siguiendo obviamente la experiencia de Jesús. Porque recuerden que la experiencia de Jesús implica la opción por los pobres, por los desvalidos, por las personas, entre comillas, desgraciadas y que están afectadas por muchas
calamidades a nivel espiritual y a nivel material. Y recuerden que la antropología cristiana no es dualista, no es maniquea, tiene en cuenta las realidades materiales y las realidades del cuerpo. Entonces, la experiencia cristiana implica también tener una opción en la historia, sabiendo que la revelación tiene tres características: es histórica, es cristocéntrica y es sacramental. Pero en lo que compete a nosotros es histórica, es decir, el creyente se hace en la historia. La iglesia está en la historia y nuestra espiritualidad debe ser una espiritualidad comprometida con la historia de los hombres a nivel comunitario y a nivel individual. Es que el problema de la teología es cuando se lesionan los binomios. Y si ustedes ven la historia de la teología, cuando han salido las grandes problemáticas, es porque los binomios se han roto, como fe y razón, como mística y profecía, como trascendencia e inmanencia, como gracia y libertad. ¿Qué significa esto en términos de doctrina social de la Iglesia? Que la persona comprometida con el seguimiento de Cristo no solamente debe tener una experiencia de oración, de encuentro con el Señor, sino también debe tener una experiencia de acción motivada por el Evangelio. Y por eso es que la doctrina de la Iglesia ha acogido con muy buenos ojos el método del ver, juzgar y actuar. El creyente ve la realidad objetiva, apelando a las ciencias, y juzga desde el Evangelio, desde la Escritura. Es decir, que la Escritura se vuelve como una especie de criterio hermenéutico para el accionar, y obviamente de allí viene el trabajo ya apostólico, el trabajo ya pastoral. Eso que estamos diciendo lo vemos en los padres de la Iglesia. Vemos cómo los padres estudian la realidad. Claro, en esa época no estaban las ciencias tan desarrolladas, pero ya desde la época de los padres de la Iglesia, los padres de la Iglesia analizaban la realidad, que en términos contemporáneos significaría analizaban los signos de los tiempos para poder mirar el acontecimiento de Dios en la historia. Y creo que el Papa Francisco, en eso hay que tenerlo muy en cuenta, especialmente en su encíclica Fratelli Tutti. Porque si ustedes se dan cuenta, en el numeral 2 de la Fratelli Tutti en el numeral 2 habla de la parábola del buen samaritano. Y esa parábola se convierte como en una especie de criterio hermenéutico desde la cual el creyente, el cristiano, debe juzgar la realidad. Y allí debe juzgar la situación de muchas personas que están pasando necesidad. Pues bien, los padres de la Iglesia también se apoyaron en esa experiencia del Antiguo Testamento y especialmente en la experiencia del Nuevo Testamento, viviendo la experiencia de Jesús para llevarla a la vida. Entonces, es necesario volver a releer a los padres de la Iglesia. Obviamente, no hay una doctrina sistematizada, pero sí están los elementos, como por ejemplo, el respeto a la vida, como por ejemplo, el respeto a la dignidad de la persona, como por ejemplo el respeto a la conciencia, como por ejemplo la hospitalidad. Pero todo eso tiene un marco antropológico, que hemos sido creados a imagen y semejanza. Génesis 1:26. Si ustedes se dan cuenta, teológicamente los padres de la Iglesia van a llevar a las últimas consecuencias el principio: hemos sido creados a imagen y semejanza, porque la imagen nos capacita para conocer y para amar. Y eso implica vivir en comunión. Pero la comunión tiene obviamente una dimensión social, por decirlo así, una dimensión también terrena, porque afecta las realidades terrenas. Una persona, una comunidad que vive en comunión, no solamente está referida a Dios, sino que también vive referida al prójimo. Y allí está cumpliendo
el primer mandamiento. Y creo que una figura emblemática es San Juan Crisóstomo, un hombre de mucha oración, de mucha experiencia con Dios, pero un hombre comprometido con la realidad social de su tiempo. Entonces, obviamente, los padres de la iglesia siguen siendo claves para lo que estamos estudiando. Y ayer la iglesia celebraba nada menos y nada más a Agustín de Hipona, que es fundamental para lo que estamos hablando, porque si ustedes se dan cuenta, en el pensamiento agustiniano también entra la realidad social. Creo que es bueno apelar a San Agustín, porque recuerden ustedes que San Agustín va a fundamentar el desarrollo de Tomás de Aquino en cuestiones teológicas, en cuestiones filosóficas, pero también en algunas cuestiones sociales. Entonces, creo que el pensamiento de los padres es vigente y es fundamental, y apelando al Vaticano II, pues tenemos que ir a los fundamentos. Sí, recordamos que, bueno, que las personas que están aquí presentes pueden participar, pues levantan la mano aquí con estos medios técnicos que tiene la plataforma, por si tienen alguna pregunta para Fray Iván. Entonces, mientras se animan, quisiera hacer una segunda pregunta a propósito del método del ver, juzgar, actuar, de, digamos, cómo la tradición desde la Iglesia latinoamericana ha vuelto a traer quizás esta cuestión social. Escuchamos una frase célebre del obispo brasileño Elder Câmara, que decía: si doy un pan a los pobres, me dicen santo, pero si pregunto por qué hay pobreza, me dicen comunista. Entonces acá, bueno, los padres de la iglesia también denunciaron esas injusticias sociales en su tiempo y también fueron perseguidos. Mi pregunta, Fray Iván, es: ¿cuáles serían como los límites para mostrar esa cuestión social del evangelio sin que eso se muestre como una intervención en política o el silencio de algunas iglesias en situaciones de opresión que puedan convertirse en complicidad? Creo que el texto de hoy de San Juan Bautista es muy diciente. San Juan Bautista fue condenado precisamente porque denunció una injusticia. ¿Y qué significa eso? Que la iglesia no puede renunciar a la denuncia de las injusticias. Recordemos que todo creyente tiene una dimensión profética, y recordemos que el profeta es el que escruta la historia, afirma lo bueno y también condena lo malo que hay en la historia. Es decir, que la experiencia de los profetas para nosotros es muy importante como pueblo latinoamericano. Y cuando miramos la historia de la teología de la liberación, creo que a veces se ha satanizado sin conocimiento de ella, porque ella nació con unos elementos coherentes y fundamentales. Si usted mira el magisterio pontificio, sin tener en cuenta a la conferencia de Río, que fue la primera, si usted mira Medellín, mira después a Puebla, mira Santo Domingo, mira Aparecida, y especialmente Aparecida y Medellín y Puebla, van en la vía de mirar la realidad desde el método ver, juzgar y actuar, que es un elemento fundamental para el creyente, porque es que el creyente también tiene una dimensión social y tiene una dimensión política. Creo que es bueno y necesario leer y meditar la teología de Johann Baptist Metz y de Moltmann, Metz con la política y de Moltmann la teología de la esperanza, porque en el fondo esas dos teologías nos ayudan a tomar partido por las realidades sociales, y eso obviamente ya está en la experiencia de Jesús. No estamos diciendo que vamos a apostar por algún partido. Lo que estamos diciendo es que hay que proteger la dignidad, proteger el derecho, proteger la justicia, y nosotros como cristianos no nos podemos quedar callados. Y creo que el texto emblemático en este momento, el más contemporáneo, el más fresco, es la Fratelli Tutti, donde el Papa Francisco hace esa denuncia, cómo hemos caído en las garras, por ejemplo, del individualismo, del egoísmo y de la cultura contra la muerte contra la vida, que fue condenada obviamente en Aparecida. Mañana, ustedes saben, los que están en Colombia, a las 12 del día hay un muchacho que va a optar por la eutanasia. Entonces, fijémonos cómo la iglesia tiene allí que entrar a denunciar ciertas cosas que lesionan al hombre y que lesionan a la humanidad. Otro elemento que está en este momento
es la problemática del transhumanismo, que es una problemática que nos va a afectar a nosotros de frente, porque el transhumanismo en el fondo rompe la dinámica de la creación y sustituye a Dios por el ser humano. Entonces es necesario volver a esos textos, a esas miradas que propone, por ejemplo, la teología de la liberación, y allí me inspiro en Tomás de Aquino, que ustedes saben que Tomás de Aquino, pensador del siglo XIII, siempre estuvo en una interlocución con los horizontes de aquella época. Tomás de Aquino siempre entró en diálogo con el horizonte grecolatino, con el horizonte judeocristiano, con el horizonte pagano. Y siempre partía de una pregunta. No la respondía de entrada, sino primero miraba qué se había dicho. En términos contemporáneos podríamos decir, hacía estados de arte para ver cómo iba la reflexión. Pues bien, creo que el método tomista que aplica en cuanto que nosotros debemos ver lo bueno y lo malo. Y allí entra el principio de Francisco que pide el discernimiento, porque hoy más que nunca necesitamos el discernimiento, pero un discernimiento que se hace en comunidad, en una dinámica de sinodalidad, que significa caminar juntos. Entonces, yo creo que es importante como que ir relacionando lo que los padres de la Iglesia nos entregaron con la teología actual y especialmente con la teología de la liberación, que sigue permeando obviamente la teología latinoamericana. Podríamos decir que nuestro magisterio latinoamericano es riquísimo, es profundo, porque si usted se pone a ver las conferencias desde Medellín hasta Aparecida, a excepción un poquitico de Santo Domingo, que tuvo otros derroteros, son momentos y documentos que siempre hacen un análisis de la realidad, que eso es muy importante para poder actuar desde una perspectiva creyente. Y eso, obviamente, no implica, como le dijera, pertenecer a un partido. Implica vivir la experiencia cristiana. Es que la experiencia cristiana tiene una dimensión política, tiene una dimensión social, porque todo lo que afecte a la dignidad humana afecta el proyecto de Dios con el hombre. Y hoy hay muchos proyectos que afectan la dignidad humana, como la ideología de género, que ya está en los colegios y está en las universidades, el individualismo, la globalización de la indiferencia. Fijémonos que Francisco apela por la globalización del encuentro, por la globalización de la misericordia, pero hoy se apela por la globalización de la indiferencia. Y eso, en la época de los padres, de pronto con otras palabras también se vivía, porque recuerden que la época de los padres era una época clasista, era una época donde había discriminación en todo el sentido de la palabra. Y ellos, dándose cuenta de eso, pues tuvieron y tomaron opciones como, por ejemplo, vivir el espíritu de la hospitalidad. Hoy en Colombia tenemos una problemática, la problemática inmigrante de Venezuela y de otras partes. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo como creyentes? Y la pregunta es, ¿qué hubieran hecho los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia hubieran acogido a estas personas que están pasando necesidades y que están viviendo en desplazamiento. Creo que esa es como la reflexión que queda. Y eso en el fondo no es intervenir de pronto en una política bipartidista o lo que se llame de partido, sino es vivir el evangelio en dimensión política. Porque es que el evangelio tiene una dimensión, la historia. Sí, entonces de ahí la importancia precisamente de dar cuenta de esa dimensión política y también de una formación de personas como los laicos que puedan, digamos, ya de participar directamente en política o de participar en la ejecución de políticas públicas. Creo que ahí sí, hay una... profesor, y creo que hay un detalle que valdría la pena para profundizar en lo que estamos diciendo. Fíjate que la iglesia se da cuenta de eso a finales del siglo XIX con León XIII. Y a partir de León XIII ya empieza la sistematización de los principios de la doctrina social. Y si usted se da cuenta, la mayoría de los papas del siglo XX, a excepción de pronto un poquitico de Pío X, que se fue más por la liturgia, pero bueno, eran los contextos. Pero por ejemplo, Pío XII, Pío XI,
León XIII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto y Francisco, todos han sacado encíclicas y exhortaciones que apelan a la doctrina social de la Iglesia porque saben que el Evangelio también tiene un compromiso social, tiene un compromiso político y tiene un compromiso económico. Entonces ya en el magisterio a partir del siglo XIX, la Iglesia se interesó más de frente por la problemática social. No significa que antes no se hiciera. De pronto antes no había una sistematización como la hay ahora. Ahora creo que la Iglesia ha dado grandes pasos en la doctrina social de la Iglesia y en la teología moral, social, política y económica, que son fundamentales. Porque recuerden ustedes que la moral muchas veces fue vista por la moral del 69. ¿Qué significa eso? Sexto y noveno mandamiento. Entonces la gente solamente se quedaba en el sexto y en el noveno mandamiento, pero se le olvidaba que la justicia también es una cosa que tiene mucha importancia en la experiencia creyente. Y obviamente la doctrina social despertó esa conciencia de la justicia social y económica frente a los pobres. Bien, vamos a darle un espacio aquí a las personas que participan de esta sesión. Entonces, le doy la palabra para la pregunta a Sor Inés. Bienvenida. Sor Inés, bienvenida. Gracias, Ivancito, muy amable. Mira, pues muchísimas gracias por el video que grabaste, porque muy, muy interesante. Y ahora, con todas las aclaraciones, pues maravilloso. Mira que siempre he pensado que la doctrina social nos invita al compromiso directo con el Evangelio y concretamente con las obras de misericordia. Totalmente. Y yo siempre he pensado también que quitar el hambre es lo más importante en el ser humano. Una persona con hambre, con sed, pues, y sí, hay muchos grupos que velan en ese sentido. Pero tú acabas de decir también, todo proyecto que vaya en contra de la dignidad humana va en contra o afecta también el proyecto de Dios. Y me doy cuenta, pues, con mi mirada tal vez miope, que estos grupos, muchas personas comprometidas, quitan el hambre, ciertamente, pero la dignidad de la persona sigue siendo, de esas mismas personas, sigue siendo pisoteada, sigue siendo como bueno, ¿qué hacer para que la dignidad de verdad sea como el foco ante las obras de misericordia y ante todo lo que hagamos por los demás, con misericordia afectiva y efectiva? Varias de pronto acotaciones a lo que dice Sor Inés. En primer lugar, yo creo que el elemento clave o el documento clave para nosotros como cristianos es el documento del año 2005, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Ese documento está dividido en dos partes. La primera parte coloca los principios fundamentales de la doctrina, como obviamente la dignidad, como obviamente el bien común, como la solidaridad, etcétera, etcétera, y otros principios que ayudan a regular la doctrina social de la Iglesia. Pero ya en la segunda parte, la doctrina social de la Iglesia es una doctrina integral. ¿En qué sentido? En que toca todas las dimensiones del ser humano. Toca el aspecto familiar, toca el aspecto laboral, toca el aspecto económico, toca el aspecto político, toca el aspecto ambiental y toca el aspecto de la paz. Si ustedes se dan cuenta, en ese documento del año 2005, que es muy rico, es riquísimo, lo debieran de tener, yo sé que lo tienen y es muy importante tenerlo. Ese documento es muy rico porque es una propuesta integral que toca todas las dimensiones del ser humano. Y al tocar todas las dimensiones del ser humano, estamos rescatando la dignidad del ser humano. Por eso yo les decía ahorita que la problemática empieza
cuando rompemos los binomios, cuando nos quedamos solamente en una perspectiva. Tenemos que conjugar todas las perspectivas. La perspectiva en este caso espiritual y la perspectiva social. Entonces, creo que en ese documento se dan las pautas. Y ese documento, alimentado, por ejemplo, con la propuesta del Papa Benedicto XVI, que tiene obviamente también una propuesta social que promueve obviamente la caridad, pero la caridad en la justicia, y con el documento de Francisco o los documentos como por ejemplo Laudato Si, como por ejemplo el documento programático del año 2013, la que sacó la Gaudium, y el otro documento que es la Fratelli Tutti. Creo que allí nos están dando elementos y herramientas para ir defendiendo la dignidad humana. ¿Qué le toca a la iglesia? Le toca ejercer la predicación y ejercer la pastoral y también ejercer la dimensión social a través de las obras de misericordia que el Papa en el año 2016, recuerden ustedes, la sacó a relucir como elemento fundamental para encarnar el Evangelio. Porque es que el Evangelio se debe encarnar en una realidad social de una manera integral. El problema es perder el equilibrio, quedarnos en una perspectiva. Coloco un ejemplo. Si nos quedamos solamente en el aspecto social y no nos preocupamos también por la dimensión trascendente, perdemos la dimensión mística. Pero si nos quedamos en la dimensión mística, en la dimensión trascendente, sin tener en cuenta la dimensión histórica, es decir, la dimensión inmanente, rompemos también el Evangelio. Porque ya en la propuesta de Jesús, Jesús conjuga esas dos dinámicas. Sube a la montaña a intimar con el Padre, ejerce su experiencia mística, pero también pasa haciendo el bien, ejerce también su experiencia social. ¿Qué significa esto? Que todo creyente debe conjugar esas dos perspectivas. Y creo que en la experiencia creyente, en la vida de los santos, hay muchos, pero hay una santa contemporánea que conjugó esas dos dimensiones, Teresa de Calcuta, una mujer contemplativa, pero también una mujer que estaba en la problemática social y que porque estaba en la problemática social, hacía algo por esa problemática y tocaba el problema de una manera integral. Entonces, tenemos que mirar la integralidad que ya los documentos de la Iglesia nos lo dan, como el documento de la doctrina social del año 2005, que es un compendio elaborado por el Papa Juan Pablo II, donde ya nos dan las pistas para ir aterrizando ese mensaje evangélico. Y creo que era la propuesta que Monseñor decía ahorita en el video, cómo la Iglesia está teniendo una opción, pero esa opción tiene también una dimensión espiritual que le da la razón de ser. Y es una manera integral de tocar y enfrentar el problema. Sí, y bueno, la respuesta, Fray Iván, nos recuerda que esto lo trabajamos también en el primer módulo que ustedes también tienen disponible, ¿no? Cómo la Comisión Pontificia Justicia y Paz crea este documento, pero en los últimos años se ha creado el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Y creo que entra mucho más en sintonía, pues, frente a la cuestión social del Evangelio inspirado en la dignidad humana. Sí. Mira, entonces, una acotación. Cuando tú miras la Laudato Si, el Papa en la última parte da las directrices y dice que la manera de enfrentar la problemática ambiental es desde una perspectiva integral holística. No solamente desde una perspectiva sola, sino es integrar todos los elementos para poder comprender la realidad y hacer algo. Y ese es un criterio clave para nosotros. No nos podemos quedar con un aspecto, sino hay que conjugar todo lo que tenemos, el acervo doctrinal que tiene la Iglesia, para colocarla al servicio de los necesitados y vivir y encarnar la doctrina social de la Iglesia. Por ejemplo, los bancos de alimentos son propuestas magníficas, porque detrás de los bancos de alimentos también hay una promoción del Evangelio. No solamente es dar un alimento material, sino también tenemos que anunciar a Jesús. Entonces tenemos que trabajar las dos perspectivas, porque nosotros tenemos la experiencia de Jesús, o sea, estamos llamados a vivir
la experiencia de Jesús. No somos una ONG. Y esa puede ser una tentación, convertirnos en una especie de ONG, desconectada de la referencia trascendental y espiritual, que es muy importante porque es la que le da el sentido a todo lo que hacemos. Recuerden el Evangelio Marcos 3, 13, 15. Los escogió para estar con él y después los envió a predicar y les dio fuerza. Entonces, todas estas propuestas que da la doctrina social parten de una experiencia de encuentro con el Señor. Y en la tradición de nosotros los dominicanos, tenemos la tradición de nuestro Padre Domingo. La tradición de nuestro Padre Domingo dice que el punto focal de Domingo fue la misericordia, fue la compasión. Entonces se dejó tocar por la compasión, pero era un hombre de profunda oración. Integró los dos momentos. Sí, bueno, y antes de darle la palabra aquí a la hermana Bernardita, quiero recordarles para las personas que se conectan o que empiezan este ciclo de formación en doctrina social de la Iglesia, que tenemos todavía abierto el módulo, el primer módulo que trabajamos, los principios y los fundamentos de la doctrina, para que por favor puedan inscribirse. Voy a pedirle Una acotación al profesor, que para que ese módulo que está diciendo el profesor es fundamental, porque ahí están los elementos claves para poder comprender la doctrina. Si ustedes manejan bien los elementos fundamentales de la doctrina social, ustedes comprenden cómo es la dinámica del Evangelio. Y es decir, que eso es clave, ese módulo es imperdible, porque es lo que le da sentido a lo que estamos viendo. Sí, entonces voy a pedirle aquí a nuestro equipo a ver si nos pueden compartir el enlace de donde está el módulo, o bueno, todo el curso, para que puedan inscribirse y hacer esta primera parte. Bueno, hermana Bernardita. Ok, muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Hermana, muy buenas noches. Bienvenida. Muy buenas noches. Vea, entonces tengo una pregunta, pero antes de la pregunta, una pequeña introducción. La doctrina social de la Iglesia abarca así todos los campos, tiempos y espacios donde se mueve y se desarrolla la persona con su dignidad humana, como hijos e hijas de Dios, creados y creadas a su imagen y semejanza, con su propia historia de salvación, y la convicción de adhesión al seguimiento y servicio de su reino, trabajando por el amor, la paz, la justicia, como una sola familia de Dios, en una casa común, la creación, y sabiendo firmemente que lo que nos mueve es el amor a Dios y al prójimo, en un encuentro y experiencia íntima y personal con Dios en la persona de Jesucristo, la palabra hecha carne. Ok, entonces la pregunta, ¿qué hacer entonces o cómo actuar desde la doctrina social de la Iglesia o el pensamiento social cristiano como familia dominicana en la Iglesia, para que, conscientes y seguros de nuestra convicción cristiana y de nuestro compromiso con el género humano, ayudemos a trascender y a sobrepasar las ideologías, la politiquería, el autoritarismo, la mentira, la violencia, la guerra, los atentados contra la dignidad del ser humano y la violación a sus derechos humanos en todas las esferas de interacción cotidiana. Cuando hay tantas tendencias nefastas, cerradas y arraigadas en la mente y en el corazón, especialmente en las personas que tienen a su cargo la dirección y el gobierno de las naciones y de los pueblos. La respuesta es la que dice Felicísimo Martínez: ser fieles al carisma, en primer lugar. Y ese carisma, el carisma de nosotros, implica la predicación del Evangelio. Si nosotros vivimos el carisma en nuestras cuatro elementos: vida comunitaria, vida de oración, vida de estudio y vida apostólica, podremos hacer algo. Vida comunitaria implica tener comunidades donde vivamos la experiencia del amor, la experiencia
de la misericordia, la experiencia del servicio. Es decir, que la reforma empieza por nuestras comunidades a nivel individual y a nivel grupal. Entonces la comunidad es clave. Y recuerden que Hechos 2, 42, 47 también es un referente para la tradición dominicana. Hay que volver a leer ese texto porque, como les dije, ese texto nos da elementos fundamentales para nuestra experiencia cristiana. En segundo lugar, la experiencia de la oración. La oración nos capacita. La oración nos da elementos para el discernimiento. Y allí tenemos la tradición dominicana encabezada obviamente por Domingo de Guzmán, por Tomás de Aquino, por Catalina de Siena y especialmente por los maestros de la Escuela de Salamanca, Vittorio y compañía, que para la época siglo XVI tuvieron que enfrentar grandes problemáticas sociales y políticas y dieron respuesta desde la comunidad, pero también desde la oración, porque antes de sacar los escritos eran hombres y mujeres de oración. Entonces, la oración es clave porque recuerden que hay un principio dogmático que es que el Espíritu Santo asiste a la iglesia y asiste a las comunidades. Es decir, no estamos solos en esta tarea. Siempre estamos siendo iluminados por el Espíritu Santo. En tercer lugar, el estudio. Creo que una de las grandes características y por las cuales se conoció a la comunidad en la época, ya no tanto, pero en la época medieval, la gran característica fue que fue la primera orden que apeló al estudio ya de una manera sistemática. Recuerde que Domingo mandó a sus frailes a las grandes universidades de la época, como a Francia, como a Inglaterra, como a Bolonia, etcétera, etcétera, a estudiar. ¿Pero a estudiar qué? A estudiar la realidad desde una perspectiva de fe. ¿Y qué significa esto? Que nosotros como dominicos tenemos que estudiar la realidad y la realidad social. Y cuando miramos los documentos de la orden, especialmente los capítulos siempre tienen una parte a la justicia social, pero la justicia social implica también un estudio de la realidad para poder comprender la realidad, porque no podemos ser ingenuos ante las problemáticas de la realidad. Recuerden que el estudio se convierte en medio, no se convierte en fin, pero es un medio fundamental para vivir la experiencia dominicana y para poder llevar la predicación a muchas dimensiones. Entonces creo que el estudio es clave. Y la cuarta dimensión se desprende de las tres primeras, de la comunitaria, de la vida de oración, de la vida de estudio y de la vida apostólica, que la podemos resumir en el principio de Tomás de Aquino, contemplar y llevar a los demás lo contemplado. Y es una manera desde la perspectiva dominicana, colocar a funcionar la doctrina social de la Iglesia. Creo que en nuestra espiritualidad están los elementos esenciales para vivir o encarnar la doctrina social de la Iglesia y poder afectar positivamente la realidad histórica de cada continente y de cada país. Bien, bueno, como el tiempo corre, pero el tema es tan interesante, las preguntas interesantes, las respuestas interesantes, quisiera así, bueno, abrir también el espacio para las personas que se conectan de otros lugares que no sean de Colombia. Y sí les pediría, pues, de pronto preguntas cortas, respuestas cortas también para Iván, porque es muy interesante, quizás el tiempo no nos da para seguir profundizando algunos aspectos. Entonces, bueno, aquí ustedes están viendo también que en el chat algunos datos importantes. Saludamos a Paula Branca, que nos dice que en Buenos Aires conoce un grupo de jóvenes que tiene una experiencia para llevar alimento y palabra de Dios. Entonces, bueno, muy interesante, pero sí los invito entonces, bueno, alguna pregunta muy corta. Entonces le doy la palabra a la hermana Olga. Pues yo quería sugerir esto, ¿no? Que yo soy una persona como, bueno, estudiosa, pero muy práctica. Yo soy trabajadora social. Entonces, nuestro deseo de este curso, cuando lo proponíamos, es cómo generar estos espacios de articularnos, no crear cosas nuevas, sino fortalecer lo que tenemos como familia dominicana en lugares muy vulnerables. Pero ahora mirando lo de la vulnerabilidad, empezamos que los más vulnerables somos nosotros,
Primero porque no tenemos formación, porque nos sentimos sin herramientas para responder a estas nuevas problemáticas. Entonces yo quisiera hacer mi pregunta desde ahí, ¿no? ¿Cómo hacer una cosa que sea mucho más práctica a nivel de familia dominicana, pero cómo también desde nuestra vulnerabilidad que no estamos formados? Gracias. Creo que va en la voluntad de todos los miembros y de todas las comunidades de la familia dominicana unirnos en un solo proyecto, en un proyecto común. Y de pronto no ser ambiciosos, porque lo que nos mata son las ambiciones y los egos personales y comunitarios. Creo que aquí hay que anteponer los egos y las ambiciones. Es mejor hacer una cosa bien hecha, donde vamos a estar todos y poder influir de una manera, digamos así, más comprometida. Porque el problema es que ¿cómo lo dijera? Nos dispersamos mucho y cada uno va por su cuenta y cada comunidad tiene digámoslo así, su lugar de trabajo. Y yo creo que hoy es necesario volver a trabajar en comunidad. No en vano el Papa está hablando de la sinodalidad. Y está diciendo obviamente que la sinodalidad significa caminar juntos. Pero ¿qué implica eso para nosotros? Que nosotros como comunidad o como familia dominicana debemos hacer un alto en el camino y debemos trabajar en equipo. Pero el problema es que es muy difícil trabajar en equipo por muchas circunstancias, porque hay egos, porque hay diferentes miradas, etcétera, etcétera. Pero sí sería un trabajo muy importante y eso implica obviamente la conversión. Recordemos que Aparecida nos invita a la conversión no solamente individual, sino pastoral. La conversión pastoral pasa por cambiar las metodologías, por cambiar los métodos, por cambiar las prácticas. Y creo que tenemos que hacer un alto en el camino, hacer un examen de conciencia y obviamente reunirnos en una propuesta que sea verdaderamente pertinente y que todos de una u otra manera podamos actuar. Pero allí entra la necesidad de que las cabezas de las comunidades, es decir, los superiores mayores, se pongan de acuerdo, que es lo que veo que a veces puede ser lo difícil. Pero creo que hay que apostarle a eso porque estamos como familia dominicana muy dispersos y podríamos ser una familia muy fuerte, pero estamos muy dispersos y eso nos hace mucho daño. Por eso es que no tenemos, digámoslo así, incidencia en la realidad de una manera contundente. Hacemos proyectos pequeños, pero no impactamos. Y creo que aquí también hay que impactar, no para mostrarnos, sino para impactar. Porque si todos juntos trabajamos, el impacto sería muy provechoso y muy positivo. Pero la primera tarea es esto, a tomar. Recuerden la experiencia de Mocus. En el primer gobierno de Mocus en Bogotá, ese gobierno fue muy bueno porque Mocus empezó a concientizar a la gente. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo primero que tenemos que hacer es concientizarnos. Y eso es un trabajo que no es un trabajo puntual de un día para otro, sino que es un proceso. Hay que tomar conciencia y hay que reunirnos y hay que hablar y hay que hablar. Y poco a poco se van generando las propuestas y van cuajando las propuestas. Pero ahí necesitamos madurez, necesitamos paciencia, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero creo que es reunirnos en estos conversatorios a intercambiar ideas, a ir reflexionando y poco a poco eso va cuajando. Porque no podemos hacer un proyecto de la noche a la mañana sin mirarlo, sin examinarlo. Tenemos que debatir. Y recuerden que en la orden dominicana hay o está la tradición del diálogo, que ya el Papa Francisco en la Fratelli Tutti lo coloca, pero eso está en nuestra tradición. Y eso es lo que no podemos perder, dialogar, intercambiar impresiones. Sí. Bueno, bien, quizás saber si hay alguna otra persona que quisiera formular alguna pregunta. Y bueno, yo, digamos, como también una estrategia, quiero invitarlos, una manera de participación, que en el chat pudieran dejar alguna frase o algún breve párrafo que pudiésemos concluir de este módulo. ¿Qué enseñanzas nos deja, digamos, las reflexiones de Fray Iván o de este encuentro? Entonces, quisiera invitarlos también para que en el chat escriban qué podemos concluir. Mientras van
comentando, bueno, si quizás no hay una participación más, bueno, padre, quisiera también, de pronto también como una pregunta de cierre. En la presentación, que bueno, fue un poco accidentada, espero que la hayan podido ver bien mis imágenes. Profundizando también, hay quizás de pronto un debate, y bueno, que Fray Iván está también en la Facultad de Teología, en que en estos nuevos estudios, en este, digamos, resurgimiento o interés por los padres de la Iglesia, ha surgido la ciencia de la patrística. Pero también ha habido un campo que se llama la matrología, que es las madres de la Iglesia. Quisiera, bueno, preguntarle, Fray Iván, si es necesario, necesitamos potenciar más esos estudios de matrología, porque podíamos perfectamente hablar también de madres doctoras de la Iglesia, que no solamente en el siglo IV, sino hoy en día con Santa Teresa, Santa Hildegarda de Bingen, Edith o Stein. Santa Edith Stein. Entonces, ¿cómo pudiésemos fortalecer, digamos, en ese conjunto esa formación? ¿Qué necesitaríamos quizás, por ejemplo, para que las facultades de teología o los cursos de Sí, laicos por lo menos también tengan sí, matrología? sí, yo creo que hay un elemento clave que es el elemento hay un concepto que se llama la memoria, que es fundamental en la teología y en la liturgia y en la espiritualidad. Hay que hacer memoria, y hacer memoria pasa por estudiar a los personajes, tanto hombres como mujeres, que incidieron en la historia cristiana y en la doctrina social de la Iglesia, que es nuestro caso. Y creo que es un trabajo que está por hacer, porque recuerden que por mucho tiempo, hay que decirlo así, las mujeres estuvieron en un segundo lugar. Entonces creo que ahorita que en estos momentos el Papa Francisco las está llamando, las está teniendo en cuenta, es un trabajo por hacer, y creo que podríamos empezar, por ejemplo, desde nuestra tradición dominicana. Si miramos la tradición dominicana es riquísima en mujeres que verdaderamente aportaron a lo espiritual, pero también aportaron a lo social. Ejemplo, Santa Rosa de Lima. Ejemplo, Santa Catalina de Siena. Y muchas otras hermanas que de pronto no son santas, pero con su trabajo, con su empeño, con su fortaleza, hicieron muchas cosas que hoy, gracias a ellas, la orden dominicana y la familia dominicana está gozando del trabajo que se hizo. Entonces, el trabajo está por hacer. Ya ha habido atisbos, por ejemplo, en el campo de la teología. De hecho, hay un fraile, un padre dominico que ustedes conocen, al padre Ferdinando. Su tesis doctoral es sobre la teología o la cristología de unas teólogas latinoamericanas. Pero así como él, ya el mundo de la teología se ha dado cuenta de rescatar esas figuras claves. Hay una teóloga brasileña, Ivonne Guevara. Ella es una de las pioneras en rescatar el aporte femenino a la teología, a la filosofía y obviamente a los temas sociales. Entonces, allí hay mucho que trabajar. Pero creo que si estamos en la casa, debiéramos empezar por la espiritualidad dominicana. Un trabajo juicioso, sacando esas hermanas que dieron todo por el Evangelio a nivel social. Aquí veo hermanas de la presentación que me imagino que tienen centenares de mujeres, Catalinas tienen centenares de mujeres que dieron la vida por la gente, es decir, vivieron la doctrina social de la Iglesia de una manera encarnada. No hicieron muchos discursos, pero con su actitud y con su vida lo hicieron todo. Entonces sería bueno hacer ese estudio que está por hacerse y que Perfecto. creo que es un elemento pertinente hoy. Bueno, muy bien. Entonces, agradezco también aquí a las personas que nos están ayudando a tejer las conclusiones de este encuentro. Paula Branca nos dice, bueno, que la misericordia, recordar que la misericordia es el elemento fundamental de la vida cristiana, y nos comparte unas páginas en Instagram de la pastoral que, bueno, hacen los jóvenes de Santo Domingo en Buenos Aires. Gracias, Paula, por compartirnos Sí, este dato, porque así nos puede ayudar a conocer algunas otras experiencias y, bueno, cómo podríamos hacer un trabajo
en red mucho más potente. Sí, Andrés, una acotación para fortalecer la opinión de la participante. Claro, la misericordia es la clave de la salvación. Mateo capítulo 25. Porque recuerden que el mismo Evangelio lo dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre pasa por vivir la misericordia, que como lo he dicho, es afectiva y es efectiva. Es afectiva porque toca nuestro interior, toca nuestros sentimientos, toca nuestras motivaciones, y es afectiva porque nos coloca en camino a ayudar al prójimo. Sí, y efectivamente entonces, como para concluir, la experiencia con Jesús implica una opción por los pobres, la motivación por el conocimiento de la doctrina social para ser más misericordiosa, afectiva y efectivamente. Day nos dice la dignidad humana, el centro de la doctrina social de la Iglesia. Y Mardalí nos dice, para resumir, tomo las frases de crecer en el estudio y oración para conjugar la experiencia mística y la experiencia social, ¿sí? Bueno, otra persona nos dice, muy interesante lo compartido, me interesé especialmente en profundizar acerca de las madres de la Iglesia y sus aportes, me quedó resonando el tema de la alteridad para cambiar la perspectiva de muchos temas que resuenan hoy en día y se juzgan muy críticamente. Bueno, entonces, quiero entonces ya como para cerrar esta sesión, darle el espacio a la hermana Olga, quien nos va a hacer la oración final. Y bueno, muchas gracias por participar de este conversatorio. Hay cosas que se deben cambiar. Yo tenía las palabras de bienvenida, felicitarlos por el encuentro, pero entonces ahora las voy a cambiar por agradecimiento. Así que yo quiero agradecer a Andrés, que fue el autor de este plan y esta propuesta de formación. Agradecerle a la comisión que ha tenido como esta iniciativa para que nos formemos para actuar y vamos generando y tejiendo fraternidad también como familia dominicana, como comisión. Entonces ese es el agradecimiento a Dios en este momento, porque tenemos a toda la familia representada en nuestra comisión. Agradecerle a la Universidad Santo Tomás por ayudarnos e impulsar esta idea, esta iniciativa. Hoy agradecerle a Fray Iván Fernando por esta bella reflexión, por su aporte, y creo que nos vamos uniendo. La idea de este curso es generar este espacio de diálogo, de conversación y de formación para que podamos ser cada día como más proactivos en lo que hacemos. Y quiero agradecer a todas las personas que han colaborado para que este curso sea una realidad. El liderazgo de Fray Juan Pablo, la universidad y cada uno de sus servidores. Y para mí un aplauso también para el movimiento juvenil dominicano. Los jóvenes para nosotros han sido un gran baluarte en nuestra comisión, Leonardo, Dayana y todos los jóvenes que conocemos. Así que involucrar a los jóvenes creo que es una bonita oportunidad. Entonces quiero que este sea mi cierre y le quiero dar la palabra a Leonardo como joven. Él va a hacer la oración final. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron. El próximo encuentro, si Dios quiere, va a ser el último jueves de septiembre. Pongámonos al día en las tareas, escribamos a la comisión, al curso, para saber cuáles son nuestros anhelos, nuestros intereses, y los expertos les van a dar solución a estos problemas. Así que muchas gracias a todos, y Leonardo, tú tienes la palabra para cerrar este momento. Bueno, buenas noches. No sé si Fray Iván pues tiene alguna inquietud. Creo que levantó la mano. Sí, levanté la mano para una pequeña razón. Dentro de 8 días en la CRC voy a presentar la problemática del humanismo. 7 de la noche, de 7 a 8, los miércoles, la CRC, para que estén pendientes, porque creo que es un tema que nos compete mucho y sobre todo a los de la doctrina social de la Iglesia. Voy a hablar de la problemática del humanismo. Muchas gracias. Transhumanismo. Muchas gracias, Fray Iván. Sí, perdón, Leonardo, antes aquí están preguntando cómo se obtiene el encuentro completo. En la página donde tenemos el curso vamos a subir esta sesión grabada también para que los que de pronto no pudieron conectarse a tiempo la puedan escuchar. Listo.
Ok, bueno, antes de terminar, para que puedan saber, pues se dirigen a la página de Academia Dominicana. En la parte de arriba está el apartado de Justicia y Paz, Comisión de Justicia y Paz. Allí encontrará los diferentes módulos que están colgados. Primer módulo y segundo módulo si baja hacia la parte inferior de la página. Allí está módulo 1 y módulo 2. A través del grupo de WhatsApp también se estará enviando el link. Ya lo envié aquí a través del chat de la sesión, pero pues cuando salgamos eso se perderá. Entonces se reenvía al grupo de WhatsApp para que tengan acceso directo al módulo 1 y al módulo 2 también, para que pues tengan facilidad. Bueno, creo que no hay más inquietudes. Dispongámonos para pues darle cierre a este encuentro, pues poniendo en manos de nuestro Señor y agradeciendo los frutos de este encuentro fraterno entre hermanos que nos une a un mismo carisma en nuestro Padre Santo Domingo. Agradecemos también a cada una de aquellas personas que pues hicieron parte importante, a Fray Iván, que sea el Señor iluminando y regalándole esa sabiduría y ese conocimiento para que pueda impartirlo a través de las sesiones de nuestros encuentros. Señor, en tus manos colocamos cada uno de estos encuentros y la vida de cada uno de los participantes y aquellas personas que pues en algún momento han hecho parte de este curso, para que seas tú guiándolos, iluminándolos en sus actividades y en sus misiones pastorales. Señor, encomendamos también la vida de todas aquellas personas que pues entregan su vida a través de su vocación para pues servir y llevar tu mensaje a través del conocimiento de la doctrina social de nuestra iglesia. También la encomendamos en las manos de nuestra Madre María, ella que aboga por nosotros ante nuestro Señor, diciendo las siguientes palabras: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tú, Señor, que concediste a Santo Domingo el don de imitar con facilidad a Cristo, pobre y humilde, concédenos también a nosotros, por su intercesión, la gracia de que, viviendo fielmente nuestra vocación, tendamos hacia la perfección que nos propones en la persona de tu Hijo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, invitamos a Fray Iván a que nos regale la bendición. Ya. Señor Jesucristo, bendice a todas estas personas que han participado en este encuentro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Un aplauso para todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y les recuerdo que el último jueves del mes de septiembre a las 6:30 tendremos nuestro segundo encuentro sincrónico para que nos acompañen con el segundo tema de este segundo módulo. Bueno, un abrazo para todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que participaron. Buenas noches. Muchísimas gracias. Leonardo, muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias por la participación de todos. Muchas Hola, gracias. Hermana. Soy Inés, bien, gracias a Dios. Sí. ¿Y ese estudio qué tal? Bien, gracias a Dios. Ya, bendiciones. Ya terminé académicamente. Bendiciones. Esperando pues la graduación. Ay, qué bueno, qué bueno. Fray Iván, buenas noches, Fray Iván, y un abrazo para Tunja. Chao. Un abrazo para todos. Chao, Lourdes. Dios lo bendiga. Un abrazo. Gracias, chao. Pues, Chao. Yo llegué de Tunja a las 6:25. Aleluya, pero llegaste. Mejor dicho, y la oración que tenía de San Agustín y no sé qué más, o no. No se preocupe. Eso fue. El espíritu, de todas maneras, los líderes ahí son todos muy expertos, así que muchas gracias y buenas noches. Que descansen
Entonces, feliz noche. Chao, que Un descansen. abrazo. Muchas gracias. A leer la doctrina social de la iglesia. Sí. Excelente sesión, felicitaciones. Muy bien, todo bien. Santo Totina. Aquí y ahora. Es ahora.